Buenas, buenas. Hoy estamos con Emiliano, que ya es muy conocido por todos nosotros, que creó este espacio, Casa Humana. Así que contanos un poquitito, ¿cómo surge esto? Gracias por venir a casa, no es la primera vez, No es la pero primera feliz de vez. recibirte. Contanos un poco cómo surge el proyecto y todo lo que tiene, ¿no? En cada uno de los pisos. Wow, es grande, ¿no? Sí, re. Hola, buenas tardes. Hola. Dejo acá la carta. Ruth, gracias. Hola, No, ¿cómo de va? nada. ¿Puede Mirá, ser esta? La carta ¿Cómo tiene, es? la carta tiene un número, la Sí. ayudamos con... Ahí está, El número 62. 62. Ahí va. ¿Y para usted? Y un 10. Bueno, me puedes Un 10. Un tutear, 10. como todos los días. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno. ¿Algo más? No, Estamos bien. Ok. Gracias. No, de nada. gracias. Bueno, contanos. Bueno, de esta forma vos viste que adaptamos pequeñas cositas a nuestro ecosistema de trabajo para quienes tienen mayor dificultad con la comunicación, o en este caso puntualmente con la toma de los pedidos, puedan lograrlo, como todos nosotros. ¿Cómo es el sistema este que pasamos recién, por ejemplo? Bueno, cuando es una cafetería como cualquier otra, estamos en un momento de sobresaturación de cafeterías donde detectamos hasta 5 por cuadra. Pero bueno, como viste, transitas por la vereda y ves una cafetería más del barrio porteño Palermo. Lo vivimos con suma naturalidad, no hay nada que distinga que trabajamos con inclusión o con discapacidad. Y bueno, cuando un cliente se sienta en una mesa como esta y pide algo, lo puede hacer dándose cuenta que hay algún número, o el empleado le pide, si es que tiene algún tipo de dificultad, que por favor le indique cuál es el número del producto. Hicimos algo súper sencillo, un papel con números plastificado, cosa que la cafetería de acá a la esquina nos puede tomar el ejemplo, con un costo sumamente reducido. Y bueno, básicamente eso, digamos, nos adaptamos nosotros a las posibilidades de las personas, cosa que en general es distinto, ¿no? Es un lindo concepto ese dentro de la inclusión, lo escuché el otro día también, que es nos tenemos que adaptar nosotros, no pedirles todo el tiempo al resto que se adapte, ¿no? Bueno, leía el fin de semana una imagen que me gustó también, que decía, nadie debería verse incluido en un mundo en el que ya es parte, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno pone la mirada, en verdad, en la capacidad del otro, todo es posible, con algunos apoyos, pero es posible. Cuando hablamos de inclusión es porque hay algo que está desigual, ¿no? ¿O no? ¿Cómo sería? Porque viste que se habla de inclusión e integración, ¿cómo es? Bueno, vivimos en un mundo difícil, ¿no? Sí. Con una vorágine muy marcada, en donde caminamos ya por la calle mirando el suelo, ¿no? Es un aspecto... No miramos al otro, ya no miramos a los ojos, es verdad, ya no nos vinculamos. Sí. Es una característica de los ciudadanos de las grandes ciudades, ¿no? Donde uno puede detectar, y ¿sabes quién lo detecta rápidamente? Los extranjeros. Cuando vienen y dicen, ¿por qué los argentinos están decaídos, mirando el piso? Bueno, es cierto, tenemos mucha justificación, ¿no? Pero esta desconexión es bastante llamativa y se tornó como algo natural, lamentablemente. Y eso te impide ver al otro, te impide ver a tu alrededor qué es lo que sucede. Y ahí nos perdemos de un montón de cosas, ¿no? En general son cosas buenas que están alrededor de todos nosotros y nos cuesta verlo. ¿Cómo surge este lugar? O sea, que un día te levantaste y ¿qué pasó ahí? Bueno, creo que hay una mezcla de un montón de cosas, ¿no? De la historia personal de uno, Okay. de algunas características innatas que todos tenemos, y después de una necesidad también marcada de un montón de personas que necesitan ser vistas, necesitan ser escuchadas, necesitan tener la posibilidad de volver a creer en sí mismas. Okay. Y bueno, hay mucho que hacer en ese aspecto, ¿no? Y contame, la experiencia acá vos la ves que es distinta que en otros lados. ¿Cuál es como servicio, no? Como yo siempre veo que hay una calidez enorme y todas las personas que conozco del trabajo, que vienen un montón,
siempre dicen, es cálido, es como entrar a un hogar, o sea, es lindo, es cálido, esta parte está muy lindo ambientado. Bueno, es todo lo que soñamos algún día, ¿no? Cuando nos formalizamos como fundación y tuvimos el estatuto en mano, teníamos un montón de incertidumbres y algunas pocas certezas, pero eran bien conocidas por nosotros, ¿no? Entre ellas que queríamos tener un lugar propio para seguir entregándole valor a las personas. En ese sentido no nos alcanzaba por ego tener un departamento de 2 ambientes con un lindo corpóreo, sino que buscamos tener un lugar amplio. Y cuando lo soñamos, cerramos los ojos, pensamos en un hogar que tuviera algo de aroma a café y que se sintiera con esa calidez, ¿no? Y me parece que esa es una distinción bastante importante, esto de vivirlo con naturalidad, lo que para muchos es algo distinto, y que predomine el amor a hogar. Muy lindo, muy bien. Y cuando hablamos de, estamos en un desafío dentro de lo que es gobierno de la ciudad, de hablar de empleabilidad para personas con discapacidad. Sí. Y para mí hay todo un camino por recorrer del cual yo creo que se avanzó muchísimo. La presentación del plan, tener un área específica. El año pasado vos fuiste parte en el Colón, que desde Vicejefatura se lanza el plan de discapacidad. Pero sabemos que falta, porque en realidad lo que falta también es capacitar, armar mesas, que se ponga sobre la mesa. Yo veo que a veces el privado tiene muchísimos miedos, desafíos, ya es difícil contratar, dicen, bueno, a ver cómo podemos generar esta contratación, cómo podemos emplear personas con discapacidad. Vos que ya tuviste la experiencia y que ya lo estás haciendo y que ya estás 20.000 pasos adelante, ¿qué le dirías a esas personas que están en duda hoy todavía? Primero aclarar esto que vos bien decís sobre hay mucho por hacer. Siempre hay mucho por hacer en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y para quienes somos disconformistas crónicos lo padecemos bastante, ¿no? Pero por supuesto que la discapacidad y todo lo que tiene que ver con inclusión genera mucho miedo, básicamente por desconocimiento, como cualquier otro aspecto de la vida. En un entorno laboral complejo, ¿no? Como vos bien decías, las complejidades de las leyes, el proceso administrativo, la cultura también. Primero del empleador, de querer o poner la mirada en que el otro se tiene que adaptar a la empresa, y si no te adaptás en una semana, volás. Claro, son otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Bueno, esto que hablamos al comienzo, ¿no? Lo difícil de hacer una pausa, de levantar la mirada y ver qué otro necesita, no solo uno. Por el otro lado, lamentablemente, la cultura también del empleado. Durante muchos años, lamentablemente, se generó este negocio de lo legal, ¿no? Y eso trae bastante miedo como empresario o empleador al momento de tomar una persona. Sumado a los desafíos que podemos tener como personas, bueno, es complejo, pero vuelvo al desconocimiento. Yo creo que, no quiero decir todos, animarme a todos, pero la mayoría de las personas son capaces de hacer muchas tareas, por ejemplo en una cafetería. Y todo parte de que esa persona crea en sí misma. Mira, ¿sabés, Agus, que durante muchos años, casi 9 o 10 que llevamos ayudando a personas que lo necesitan, antes de ser fundación, siempre preguntaban, ¿fundación de qué? ¿No? Y hasta muchas veces dije, voy a contratar una agencia de publicidad para que de alguna manera, de forma sintética y creativa, me puedan sintetizar lo que hacemos, porque hacemos un montón de cosas, no solo lo que tiene que ver al café. Recién este año entendí que lo que hacemos es humildemente ayudar a las personas crean en sí mismas. Y eso atraviesa absolutamente todas las actividades de alma humana. Bien. Cuando viene un chico o un adulto o un adulto mayor a querer aprender en Baristas con Alma, en nuestra escuela de cafetería,
tiene el desafío de aprender algo que quizás nunca vio, como la calibración del café, todo el proceso hasta que te llegue la taza, ¿no? Y la puedas consumir. Pero también viene de un proceso complejo, personal, familiar y social, que hizo que esa persona lo último que se imagine es creer que es capaz, que puede aprender a hacer un café, a hacer un corazón en la leche, y mucho más distante, por supuesto, ganar un dinero por trabajar de eso. Totalmente. Baristas con Alma, contanos un poco. Esta es la cafetería. Sí. O sea, aparte acá enseñan el oficio, ¿cómo Sí. es? Tenemos la primer cafetería del país, Bien. inclusiva. Eso excede la discapacidad. La discapacidad es una porción bastante representativa de las necesidades, pero no lo es todo. Entonces trabajamos con adultos mayores, con mujeres que llevan procesos de violencia de género bastante tristes y angustiosos, adultos mayores, discapacidad intelectual, motriz, personas con problemáticas sociales y económicas. Y bueno, la escuela lo que intenta hacer es enseñarle el oficio de trabajar en una cafetería, no solo lo que es la extracción del café, sino atención al cliente, facturación. Es un lugar donde se generan todo el tiempo oportunidades, ¿no? Totalmente. Y se vive mucho el momento, se siente, hay una transformación, claramente. Acá generaste una transformación. En este momento hay unos 10 chicos, creo, en una clase, ahora mismo, en el tercer piso, en el aula. Haciendo que una clase de... Aprendiendo, sí, baristas con alma. ¿Y se anotan por la página? ¿Cómo es? Se anotan a través de Copidis, Bien. se anotan a través de nuestra página web, de las redes sociales, y mucho del boca a boca. Bien, o sea, sirve muchísimo el boca a boca. ¿A vos te sirve el boca a boca? Creo que lo que más funciona en todo, Okay. mismo en el proyecto general de la fundación, ¿no? Sin tanta estructura, sin tanta estrategia de comunicación, el crecimiento, por supuesto, que es más lento, pero es más firme. Okay. Y bueno, estamos contentos de cómo se están dando las cosas. A mí me interesa esto bueno, en la ciudad creo que... ¿Cuántos hay lugares como Casa Humana en la ciudad? No sé como Casa Humana, pero cada vez hay más proyectos y eso nos pone muy feliz, nos llena el alma. Creo Pero que... falta, o sea, pero en la provincia, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba cuando venía para acá. Vicente López tenemos uno, hay un lugar. San Isidro, Tigre, bueno, San Fernando, que va a haber próximamente, hay que trabajar para que haya. Pero marca un cambio en la comunidad donde uno... Me estás nombrando de vive. todas maneras sitios de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que tienen una evolución económica, por llamarlo de alguna manera, mejor que otros sitios más carenciados, ¿no? Por supuesto que las oportunidades deben darse en todo el territorio sin distinción. Pero en el interior, digo, como pensemos en un proyecto, digo, como un proyecto de trabajo. Estamos muy cerquita de abrir nuestra casa en Córdoba. Bien. ¿En Córdoba en dónde? En Córdoba capital. Muy bien. Ya tenemos nuestra casa. ¿Cuándo? Física. ¿Cuándo es eso? Creemos que en marzo. Nos hemos presentado en algunos proyectos de apoyo económico de la provincia de Córdoba, la municipalidad, y uno internacional que me llena de orgullo, de Irlanda. ¡Wow! Y ganamos el proyecto entre 650 de todo el mundo. Es decir, que la mirada de la inclusión no solo está puesta en la ciudad de Buenos Aires con mucha potencia y dedicación y profesionalismo, sino también en el resto del mundo. Están viendo lo que estamos haciendo. Algo que venimos trabajando desde el gobierno de la ciudad, empecé que hay que llevarlo a distintos organismos dentro de lo que es a lo largo del país, es poder integrar lo público y lo privado todo el tiempo. Totalmente. Que ustedes hoy, si encaran un proyecto, se sientan acompañados por el Estado, no tener trabas, digo, esto que hablábamos hace un rato, de poder llegar a más lugares, de la legislación, de que no sea, siempre para el privado es un tema poder articular con el Estado, con las leyes y demás, pero que generen como un puente virtuoso, porque realmente hoy, esto que decías vos, el empleo,
es lo que te genera, es tu proyecto de vida, es el lugar donde vos estás un montón de horas, es tu casa 2 de lo que uno va desarrollando. Dos cosas respecto a esto. Primero, lo de la casa. Sé que hay un estudio internacional que demuestra que las cafeterías son el tercer lugar de relacionamiento del ser humano. El primero es nuestro propio hogar, el segundo el trabajo y el tercero es la cafetería. Para que lo tengas en cuenta. Ok. Así que ese sentimiento de estar en casa está buenísimo y estudiado a la vez. Y por el otro lado quiero, no sé si disentir, pero dar una mirada distinta a la que mencionabas respecto a lo público y privado y el rol del Estado. En general, las personas, los ciudadanos, creemos que el Estado le pertenece a la política y a los políticos. Y en verdad eso es una equivocación rotunda. El Estado lo formamos todos. Y la persona que está trabajando en política es un funcionario público, parte de la sociedad. Y nosotros somos parte de la política también. Entonces, si nosotros conseguimos eso, debería ser mucho más sencilla la relación. Seríamos todos parte de un mismo proyecto, con roles distintos, pero todos parte de un mismo proyecto. Totalmente. ¿Vos ves a las personas con discapacidad hoy una dificultad de conseguir trabajo? ¿Dónde ves que hay posibilidad de desarrollo? Sí, tanto vos como Clara siempre muestran porcentajes tristísimos respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidad y por supuesto que se necesitan más puestos de trabajo, se necesitan más capacitación también y se necesita profundamente escuchar a la persona con discapacidad. Porque hay mucho de talleres o de actividades para que la persona haga. Pero ¿es lo que quiere? ¿Es en lo que se siente fuerte? Esto que planteas me parece interesante en todos los formatos de los distintos experiencias que hemos tenido desde lo público, famosos talleres de formación. Está lo que uno cree que da porque está en el calendario y lo hace medio manual, y está lo que realmente necesita. Yo creo que ahí hay un macheo que nos está faltando importante, de poder sentarnos todos y ver qué se necesita. Cuando abrimos a través de Clara y toda la iniciativa que tuvo, gracias. Gracias. Para mí, muchísimas gracias. Aprendimos que mucha de la oferta que estábamos dando no era la que realmente se necesitaba. Entonces, el primer paso realmente es el vincularse y el escucharse, el entender qué es lo que necesitan. Y de repente empezamos a encontrar, nos pasó, bueno, yo lo cuento siempre como un ejemplo virtuoso en esto que trabajó Clara, Sofía, digo, con todo el equipo de las cadenas hoteleras, que estaban buscando, justamente terminaron encontrando muchas personas con síndrome de Down que se convirtieron en las personas ideales para ese lugar, por su carisma, por su empatía, por cómo realizaban ese servicio. Pero bueno, había que escuchar, entender, dedicarle tiempo, y ahí, en toda la inclusión en general, es el mercado laboral que tenemos que volver a replantearnos que en algo mucho más profundamente humano de cómo lo veníamos llevando. Totalmente, volvemos al inicio, ¿no? Uno de los casos de éxito que tenemos en Maristas con Alma está trabajando en una cadena hotelera de prestigio a través del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es cierto, la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad marca fuertemente esto, ¿no? Distingue de que no solo hay que dar soporte y apoyo, sino también escuchar a la persona con sus derechos, ¿no? Y ahí se crean un montón de oportunidades, porque le puede interesar la gastronomía, pero no estar el café. Le puede apasionar las redes sociales y querer ser, no sé, influencer de gastronomía, o puede tener sensibilidad y sentirse fuerte en atención al cliente y puede ser el mejor de los meseros. Insisto, creo que todos somos capaces y damos esa oportunidad. Bueno, ahí nos planteamos a veces el cupo, ¿viste? El cupo de discapacidad. Decimos, bueno, ¿qué forma
que viene que se entiende, porque se plantea, se entiende, pues desde un lugar de minorías, digo, uno lo plantea, Sí. pero a la larga es mucho más profundo y eso se lleva a todos los niveles de la vida, de poder encontrar el lugar que uno realmente quiere, que lo va a hacer muchísimo mejor. Y eso nos atraviesa a todos por igual. Creo que el cupo genera una distancia, ¿no? Ok. Porque además las empresas pueden no tener esa capacidad real y sincera de contratar un número determinado de personas con discapacidad. Acá, en Casa Humana, siempre hablamos de pequeños milagritos, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, por ser fundación, no tenemos el deber obligatorio, digamos, de capacitar a determinadas personas, porque no somos el Estado. Claro. Pero sí se generan todos los días pequeños milagros y eso nos llena el alma. Entonces, volviendo a lo del cupo, digo, con que podamos ayudar a una sola persona es un montón. Y te aseguro, Agus, que lo cambia todo. Cambia la situación personal de esa persona porque vamos en vías de lograr una independencia económica, laboral, pero también social. Hay una realidad, ¿no?, muy difícil. Los padres con personas con discapacidad viven angustiados de alguna manera por este pensamiento que enloquece de qué pasará el día de mañana cuando uno no esté. Pero también se van cerrando como los anillos de relacionamiento, ¿no? Entonces los padres se van relacionando con otros padres, con personas con discapacidad, los chicos van a actividades, a cumpleaños de otro chico con discapacidad. Y entonces la inserción no es solo laboral, es también social y me parece que es una de las más valiosas. Y todo el ecosistema de la vida va cambiando. En el propio lugar de trabajo, los compañeros se sienten con esa alegría de poder ser útil también, no solo en la propia vida, sino en la vida de otro. Y es maravilloso, realmente. Tenemos el caso de Kevin, que ya es famoso en las redes y por eso me atrevo a mencionarlo, que trabaja con nosotros hace muchos años y a mí se me caen las lágrimas cuando yo lo veo, que él mismo está capacitando a otro chico, ¿no?, y que le está enseñando todo lo que aprendió a lo largo del tiempo. Bueno, eso es un gran milagro. Eso es un gran milagro, totalmente. Y de eso pero es pasito a pasito todos los días, ¿no? Hacer que valga la pena, de eso se trata. Hacer que valga la pena. La verdad que yo te felicito. O sea, todo lo que venimos viendo, no sé, hace un año que vinimos por primera vez, no me acuerdo, un año más o menos, que lo conocimos, un poquito más. Es como un recordatorio de que vale la pena hacer sinergias, intentarlo, intentarlo generar trabajo, generar nuevas oportunidades. Y siempre ese común denominador, ¿no?, de unir y de abrazar, ¿viste? Lo que tenemos en la puerta, nuestra zona de abrazos. Y me parece que en ese sentido la ciudad, si algo hace muy bien, es abrazar. Me enteré que desde la legislatura hicieron un reconocimiento a este lugar. Una alegría y un orgullo también. Sergio Siciliano, en nombre de todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la legislatura, por supuesto, puso la mirada especialmente en nuestra escuela Baristas con Alma y recibimos la segunda distinción de la Fundación, de la cual estamos súper felices y agradecidos, por supuesto. Bueno, la verdad que desde la Legi, desde el gobierno de la ciudad, pero sobre todo desde cada familia que trabaja acá y cada ejemplo que nos llevamos, desde cada posibilidad que se abre. O sea, yo realmente celebro que esté este lugar y ojalá existan muchos como